Durante todo este tiempo hemos estado preguntándole a Dios cómo que quería que de su corazón pudiéramos compartirle a ustedes, porque estamos con un grupo de creyentes, de sus hijos, como lo decía Rodney en la oración. Somos hijos de Él y en eso creemos, que Él es nuestro papá. Y por esto hemos creído que la mejor, como el título que queremos darle a esta enseñanza es Extendiendo su amor. Se llama así, Extendiendo su amor. ¿Y por qué la llamamos Extendiendo su amor? Porque la esencia de Dios es esa, es amor. Pero no queremos que solamente ese amor se centre en nuestra vida, que sea solamente eh, ocuparnos de lo que a nosotros nos importa, sino que podamos ser ese canal que Él necesita para que otras personas, especialmente los no creyentes, lleguen a Él, para que puedan obtener el mejor regalo que nosotros como sus hijos ya tenemos, y es la vida eterna. Porque si nosotros analizamos en últimas lo más importante que tiene cualquier ser humano sobre la tierra, es que cuando Él decida, cuando Dios decida que esta persona parta de este mundo físico, se vaya por la eternidad con Él al cielo y no se pierda en el infierno. Todo lo que nosotros estamos acá viviendo, la parte económica, la parte laboral, familiar, es transitorio. Pero el alma es eterna. Y solamente, como Él dijo, hay dos caminos, o de vida o de muerte. Entonces, ya nosotros sabiendo que por amor Él nos dio ese regalo a nosotros que somos sus hijos, ese regalo inmerecido y que por gracia y por creer en Jesús ya lo obtenemos, que es poder ir a esa vida eterna donde Él tiene preparado lo mejor, lo inimaginable, lo que nosotros quizá no podemos comprender en nuestra limitada comprensión, en nuestra pequeña imaginación, sino que es todo donde no hay llanto. Podamos entenderlo, como les decíamos, a los que están afuera y que no le creen. Porque quiero hacerles una pregunta, ¿cuál es el anhelo del corazón de Dios para cualquier ser humano? Una pregunta abierta. Una pregunta abierta, el que quiera responderla. Yo la cierro. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Pues que seamos sus hijos, que disfrutemos de las bendiciones de Él. Y que nadie se pierda. Que seamos salvos. Que seamos... Exactamente. Que ninguno se pierda. Ese ha sido su anhelo en el corazón desde la antigüedad. Y nos vamos acá a la primera cita bíblica. La charla no va a ser muy larga, va a ser corta y con varias referencias bíblicas. Bueno, vamos a leer Ezequiel 18, 31 y 32, pero básicamente aparte de la 31, pero de la parte donde empieza una pregunta, y tomamos la versión de hoy, Dios habla hoy, y dice, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Si yo no quiero que nadie se muera, apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ya vemos que desde el Antiguo Testamento Él siempre ha querido es que ninguno se pierda, que ninguno muera. Y esa muerte se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. Entonces, cuando estábamos pensando con todo lo que está pasando desde el año pasado con el coronavirus, hemos tenido, yo creo que no hay excepción de los que estamos acá, que nos han llamado a decir, por favor, ore por tal persona, mire, por favor, interceda por esta otra persona que se encuentra mal. Y casi siempre entonces nosotros oramos y le estamos creyendo por la sanidad física de esa persona. Pero no solamente debemos quedarnos en esa sanidad física, sino también interceder ante Dios para que esa persona sea salva, para que esa persona no se pierda por la eternidad. Y no en este momento, porque Él puede decidir que esa persona no muera en el momento determinado por el cual estamos orando, sino cuando Él lo decida, que puede ser 5, 10 años, no sabemos cuándo. Pero nuestro deber como creyentes y como hijos de Él es interceder, es
llevar a esa persona que no sabemos cuál es la situación que tiene en su relación con Dios, y sin saberlo, solamente creyendo que a través de nosotros podemos ser ese canal de bendición para que esta persona no muera eternamente. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, la voluntad de Él es que ninguno se pierda. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a ver lo que nos dice Jesús en Mateo 18:14. Mateo Mateo 18, 11 y 14. 11 al 14. Ujú. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre. Así no es la voluntad de vuestro Padre, porque está, Padre que está en los cielos, que se pierda ninguno de estos pequeños. Esa no es es decir, es la voluntad de Dios, no es que no se pierda ninguno, ni siquiera obviamente la descarriada. Él dice que hay una celebración en el cielo cuando por solo un perdido que se convierte, que por 99 que ya son salvos. Entonces, la trascendencia y la importancia que reviste que nosotros como sus hijos podamos interceder por aquellos que no pueden en determinado momento, por las circunstancias que sean, porque no lo conocen, porque en algún momento lo conocieron y lo rechazaron después, retrocedieron, o simplemente conociéndolo dijeron, no, lo ignoro, voy caminando con él, pero a ratitos, y no han tenido esa revelación que nosotros hemos recibido, que es por la fe en Jesús. Solo en Jesús que obtenemos la salvación, no por obras, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestra propia cuenta, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y Él lo ratifica también en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Esa es la voluntad de Él. Creer en Jesús, ¿para qué? Para tener la vida eterna. Estos pasajes que hemos leído están centrados en la voluntad que tiene Dios Papá y Jesucristo en su corazón para su obra, que somos nosotros, sus hijos. Pero entonces, ¿cuál es nuestra labor como creyentes? Entonces, nos vamos acá a Hechos 26:18. Acá es el pasaje cuando va Saulo, en ese momento que era Pablo, pero estaba todavía como Saulo, y se le aparece Jesucristo. Entonces le dice, ¿cuál es su misión específica? Es Hechos sí. 26:18. Sí, Un momento. Un momento. Se me perdió Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Esto es lo que le dice Jesús a Saulo, para que él vaya a llevar el mensaje de la salvación a los gentiles, es decir, a quienes no creían en él. Cuando dice a Pablo, ¿no? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Imagínense como esta delegación que le hizo el propio Jesús a Pablo, diciéndole, mira lo que tienes que hacer por tus hermanos, y es a Mara Consuelo, a Nati, a Marlena, a Fernando, a ver, a cada uno de nosotros. Por favor, nos está diciendo, intercede por tus hermanos para que a ellos puedan abrir sus ojos, porque quienes no creen en Jesús o quienes se han apartado tienen una venda que no les permite ver claramente que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesús. Y esa venda la pone el enemigo, la pone el diablo para que ellos no puedan decidir por él. Entonces nosotros tenemos que orar creyendo que cuando hacemos esa intercesión por estas personas, se les van a abrir los ojos para que se conviertan de tinieblas a luz,
y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y para que por la fe en Jesús reciban el perdón de pecados, es decir, la La salvación. salvación. Hace unos años yo estaba leyendo un libro y encontré el testimonio de una mujer argentina que tenía una hermana inconversa y ella no encontraba la manera de llevarle el mensaje a su hermana, ni tampoco a las personas, y le pedía a Dios que le diera como la estrategia, y en algún momento ella decía en su testimonio que el Espíritu Santo habló a su corazón y la llevó a este pasaje. Le dijo, declara sobre tu hermana que lo que yo le dije a Pablo se cumple en la vida de tu hermana. Y esta mujer dice que con la fe puesta en Jesús, declaraba sobre la vida de su hermana que iba a convertirse a Jesucristo, y la hermana durante un buen tiempo lo hizo. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Él nos escucha y lo cumple, porque estamos orando bajo su lineamiento, no bajo nuestro parecer o lo que nosotros creamos, sino porque su palabra es vida y su palabra es verdad. Y acá está escrita una verdad que es irrefutable, que cuando declaramos que se convierten a Jesús, se hace. Y no es por nuestras palabras, sino por la palabra de Él que está escrita, y su palabra no regresa vacía. Él después nos dice en primera Timoteo 2, 1 al 4, lo siguiente, a nosotros Pero- sus hijos. Pero antes de eso, digamos en segunda de Pedro Ah, 3:9, sí. él también, Dios nos dice que seamos pacientes, es decir, que Él nos quiere, no quiere que nadie se pierda, pero además es paciente con nosotros. Entonces dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos da esa oportunidad, ¿cierto? En alguna película que vi, hablaba el hijo con la mamá, un hijo que era totalmente eh, ateo, pero la mamá siempre fue creyente. Pero la mamá tenía como una demencia senil y estaba enferma. Y él la visita una noche y comienza a hablarle. Él le dice, miren, mi vida es perfecta, tengo dinero, tengo salud, soy joven, tengo todo lo que necesito. Y ella dentro de su demencia, que no era así, se despierta un momento y le dice, algunas veces el diablo evita que las personas vean la verdad. Y es como una prisión, pero esa prisión es cómoda, agradable y parece que es bueno, es confortable. Pero Dios siempre está a la puerta, siempre está tocando y abriendo la puerta hasta que la puerta se cierra y ya es demasiado tarde. Entonces, está esa oportunidad que nos da a todos, inclusive a los que lo niegan, a los que lo blasfeman, y da siempre esa oportunidad porque Él dice que todos los días Él entra y toca la puerta y nos dice que nos pone frente a nosotros la vida y la muerte, pero dice, por favor, escoge la vida. Y de acuerdo con lo que nos está diciendo Rodney, podemos irnos a 1 Timoteo 2, 1, 4, que dice lo siguiente. 2, 1 al 4. Sí. 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En algunas versiones dice que por toda la humanidad. Y 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sigue el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esta cita es como una especie de mandato que Él nos da a quienes creemos en Jesús y en su gracia y en su regalo inmerecido para nosotros de la vida eterna. Dice que oremos por todos los hombres, por todos. ¿Para qué? Para que sean salvos. En resumen, eso es lo que nos está pidiendo. Y para que ellos puedan reconocer, si son salvos, que reconozcan a Jesucristo como el único Dios y el único mediador entre Dios Papá y la humanidad. Y pienso que
que hablábamos con Ronnie, que esta cita es más que apropiada para el momento que estamos viviendo, porque toda la humanidad está atravesando por una situación compleja de incertidumbre, ha traído mucho dolor, ha traído tristeza a muchas familias, y nosotros como creyentes no podemos ser indiferentes a ese dolor, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Y, y creo que es como el llamado de Dios a decir, miren, ustedes tienen una labor, yo a ustedes los amo y por ese amor tienen ese regalo, pero también tengo otros hijos que aún no me han reconocido y que por su intercesión lo pueden hacer, pueden reconocer a mi hijo como su salvador. Entonces, los invitamos que en sus oraciones no solamente tengan en cuenta su necesidad o la necesidad de sus familias, sino del prójimo, porque acá viene el mandamiento, que lo amemos al primero y que amemos al prójimo como nosotros mismos. Y nuestro prójimo muchas veces es un desconocido, una persona que quizás nunca hemos visto y por la cual nos piden que intercedamos y que oremos. Entonces, para que no solamente nos quedemos declarando y creyendo que esa persona va a ser sana, sino que esa persona va a ser salva, va a ser salva. Acuérdense que cuando a Jesús le llevaron unos amigos un paralítico, que lo introdujeron por el hueco del techo de una casa donde él estaba, él le dijo que él era salvo por la fe de sus amigos. No le dijo que no era por la fe de él, sino por la fe de los amigos. Y después cuando empezaron a dudar de lo que decía Jesús, les dijo que es más fácil que yo diga que tus pecados son perdonados o que levántate y anda. Él tiene poder para hacer las dos cosas y lo hizo. Entonces, si primero le dijo que era salvo por la fe de sus amigos, ¿cuánto más nos está diciendo? Háganlo ustedes. Él nos dijo que podíamos hacer las cosas mayores o las mismas que él hizo. Como nos dice Enrique y Sandita y Jimmy, empecemos por las que hizo él igual. Creamos que por nuestra intercesión, las personas por las cuales oramos van a ser salvas, porque ese es el mejor regalo que puede tener cualquier persona, que van a conocer a Jesús, que quizás en ese momento, en un momento que Dios les dé de lucidez, puedan recordar esa palabra que quizás en algún momento escucharon y que la rechazaron de él, y puedan reconocer a Jesús en su último momento de vida y le puedan entregar su vida a Jesucristo y se vayan con él eternamente. Es que si nosotros nos ponemos a pensar qué significa la eternidad con Jesús, o la muerte eterna en el infierno, por Dios santo, eso nos mueve las fibras, porque es muy delicado que eternamente una persona se pierda en el infierno, ya no tiene salida, no tiene escapatoria. Lo de acá es pasajero, es algo que transitorio, pero el alma, lo que es el alma de una persona es eterna. Entonces, que el amor de Dios se pueda extender a través nuestro para que las personas sean salvas, para que las personas gocen de la vida eterna al lado de Jesucristo. Y ese es como el sentir de nuestro corazón esta noche, que podamos extender su gracia y su amor para aquellos que no lo conocen, para aquellos que a ustedes, yo sé, como les decía al principio, yo sé que los han llamado y les han pedido intercesión. Y eso no son las personas, es el mismo Dios. Es el mismo Dios diciéndoles, hijos, acá tienen un semejante, tienen acá un prójimo para que ustedes puedan extender mi amor a través de ustedes, porque a él le plació así, escogernos a nosotros como instrumentos para llevar su evangelio. ¿Y cómo no hacerlo si esa es una labor nuestra? Dejar de lado nuestras necesidades, que todos tenemos circunstancias complicadas, pero no sabemos por quien estamos orando en qué situación se encuentra su alma. Y quizás nosotros seamos en ese momento como esa respuesta para que esa persona no se pierda por la eternidad. Entonces, los llamamos a que reflexionemos, a que podamos encontrar esa sintonía con Él, decirle al Espíritu Santo, porque Él es quien conoce realmente la condición de esa persona, para que nos guíe en esa oración certera y tomar lo que Él dice en su palabra y creer que esa persona, si no lo conoce, es cambiada de reino, de tinieblas a luz, y que si es creyente, le llega la revelación de que no es por obras, sino que es por la fe en Jesucristo que tiene la vida eterna,
que tiene ese regalo inmerecido, como a nosotros se nos quitó la venda hasta hace muy poco, de saber que no es porque me levante, como decía hace 8 días Nati con Javi, que yo también era igual, yo me sentía culpable, decía, no, ahora Dios ya no me va a ver porque no me pude levantar, porque encontré muchas cosas, porque es decir, saber que su amor no se va a separar de nosotros nunca, nunca. Entonces es poder transmitir eso mismo a quienes en este momento lo ignoran o conociéndolo no les importa, pero sí está en juego lo más importante que tiene cualquier ser humano, y es su eternidad. Entonces, pensemos en eso, en la eternidad de las personas. Esa es la mayor gracia. La gracia que nos dio Jesús es la salvación. Y Él dice, date gracia, lo que recibí de gracia. Recibir de gracia, dar de gracia. Y es la mayor gracia, porque ya nos liberó de la ley. Ahora ya entendemos que no caminamos por la ley, sino por la gracia. Lo que dijo Samantha, lo que ha dicho Sandra Jimmy, Gabriel Nati, y ya lo sabemos, no es por esas obras, no es porque yo tengo que orar 100 oraciones, ayunar 3 veces a la semana, dar esto, hacer lo otro. Es por esa gracia. Por eso la mayor gracia, adicionalmente, es la salvación. ¿La salvación de quiénes? De toda la humanidad, de que nadie se pierda. Y eso es lo que hacemos en la fundación. Como decía Enrique, aquí yo no quiero que ustedes vengan a calentar puesto, a sentarse y escuchar palabras bonitas de una bonita historia. Esa no es la función. La función es que sea una plataforma, un punto de partida, como ha pasado con muchos, los que estamos aquí y hemos llevado años aquí, hemos visto que han venido personas y se han ido, muchas, cientos de ellas, pero han tenido esa semilla de ir y dar. ¿De ir y dar qué? La gracia de la salvación. Y eso es lo que queremos como recalcar, lo que nos hemos siempre escuchado, que no podemos quedarnos quietos porque la humanidad está al borde de perderse de la gracia y de la salvación. Y es una obligación de nosotros como creyentes. Por eso somos creyentes, porque creemos en Cristo y debemos ir a hacer esa obra. Por eso Jesús dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos es dar de gracia, es hablarles de la salvación de Cristo. Lo que le dijo a Pablo, lo que le dijo a Pedro, que le hablara a los gentiles y a los no gentiles. Porque a Pablo le mandó a hablar a los gentiles y a Pedro le mandó a hablar a los mismos judíos. Porque sabían quién era Pedro y Pablo. Pedro era un pescador, tal vez en sus principios analfabeta, y mandó a hablarle a los maestros de la ley. Y Pablo, un maestro de la ley, mandó a hablarle a los gentiles y a los que no conocían. Y a nosotros nos habla y nos dice que hablemosle a cualquiera que quiera escuchar, o el que ha negado, o el que se ha alejado, porque como decía Samantha, nos han pedido oración por mucha gente, pero por sanidad, que se sane su cuerpo, pero ¿qué pasa con la salvación de su alma? ¿Qué es más importante? Que debe darse primero. Las dos son importantes, pero la salvación es eterna, la sanidad es para acá. Y en estos tiempos que a veces nos ha limitado el podernos trasladar de un lado a otro, por eso pensamos que lo que él nos dice en Timoteo, que oremos por toda la humanidad, es lo que debemos en este momento nutrirnos y creer que esas oraciones que hacemos tienen respuesta de parte del trono de Dios, porque es su voluntad que ninguno se pierda. Y con esa certeza en el corazón, creer que nuestras oraciones sí tienen esa respuesta por cada una de las personas que estemos orando. Y por quienes no conocemos, Él nos dice que oremos por Israel para que ninguno se pierda, de los judíos que son ortodoxos, que no son mesiánicos. Nos llama también a orar por su pueblo. Entonces, los invitamos para que en sus oraciones también tengan en cuenta al pueblo judío
no mesiánico, para que se conviertan a Jesucristo, para que cuando Él venga sean muy poquitos los que se queden. Serán 144,000 por lo menos unos, pero ellos tienen ya una labor específica. Pero Tiene una que se misión. reduzca cada vez más la población judía que no cree en Jesús, Pero- para que se vayan con Él en el momento que Él lo estime conveniente al cielo, gozando de la vida eterna. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo veo estas caravanas de estas personas que salen de sus países y se van o en canoa, que salen del África y se van, quieren llegar a Europa, o los hondureños y guatemaltecos que están cruzando en esas caravanas tan impresionantes hacia Estados Unidos, dice, Padre, estas personas, ¿cómo irán con su corazón teniendo todo atrás, dejando toda su familia, dejando sus pertenencias y llevándose solo un morral con una ropa? Me dice, ¿cómo estará su vida espiritual? Entonces es interceder, o sea, miren, que sea Dios poniendo nuestra oración con pasión en sus corazones esta noche, por las personas que no conocemos, porque es muy fácil de pronto orar por quienes nos recomiendan, por nuestros familiares y por nuestros amigos, pero por aquellos que están afuera y que no tienen de pronto quien lee una oración por ellos, wow, eso es solamente Dios, porque todos ellos, junto con nosotros, somos su creación. Entonces estamos llamados como sus hijos a extender su amor y extender su reino, para que recuerden, no se pierdan, es que es eternamente, eternamente, o la muerte en el infierno o la vida eterna con Él en el cielo. Entonces, ese es amor, ese es el amor de Dios y los queremos invitar a eso, que reflexionemos todos, que no nos quedemos en nuestras propias circunstancias, en nuestras necesidades, sino que podamos con nuestra oración creer que a través de ella muchos se van a salvar, muchos se van a salvar. Yo escuché hace también poco a un hombre que ustedes conocen y él comentaba que una mujer intercedió por su sobrino y el sobrino se iba a suicidar 2 veces y a la tercera vez no lo pudo hacer y Dios le mostró a esta persona por la intercesión de su tía, que había sido hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Quizás muchas personas no tengan familias creyentes, pero sí puede Dios encontrar creyentes que oren por otros, así no sean familia sanguínea, sino familia de Dios. Entonces, ese era el mensaje que nosotros queríamos hoy traerles. Como les dijimos, no era un mensaje cortico. largo, sino corto, llamándoles al corazón con todo el amor, que extendamos nuestras oraciones por la salvación de los que están afuera y de los que no pertenecen a nuestro círculo, sea familiar o de amigos o de trabajo. Entonces, pues, queremos darle las gracias por habernos escuchado, por habernos puesto atención, por haberse conectado. Nosotros, como dice Sandrita Jimmy, es un amor de hermanos que Él pone en el corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles y sabemos que no van a cambiar, que se van a tornar aún más complicados, pero no es un cliché decir que para los hijos de Dios, Él nos tiene como en Gosén, nos tiene guardados y nos tiene cuidados, porque ese es su amor y esa es su fidelidad de papá. Entonces, démosle gracias a Él por eso y porque nos da la posibilidad de extender su amor al que no conocemos. Y a quienes sí, interceder no solo por su sanidad física, sino por su salvación espiritual. Muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna inquietud, quiera compartir algún testimonio. Y pues nada, agradecerles por estar acá con nosotros. Samantha, quería pedirle